Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmos 147, 3. Déjame comenzar contándote algo que pasó no hace mucho tiempo. Algo sencillo, cotidiano, de esos relatos que no salen en libros, pero que se quedan grabados en el alma. Hace un par de años, una mujer de la iglesia, vamos a llamarla Marta para cuidar su intimidad, se me acercó al final de una reunión. No lloraba. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Estaba serena por fuera, pero tenía esa mirada que solo tienen las personas que han aprendido a sonreír para que nadie pregunte demasiado. Me tomó la mano con fuerza, como quien necesita anclarse a algo, y me dijo en voz bajita: «Hermana, yo creo en Dios, pero ya no creo mucho en mí». Nos sentamos en una banca, ahí mismo, sin prisa. Me contó que llevaba más de 10 años intentando quedar embarazada. Tratamientos, médicos, oraciones, ayunos, palabras bien intencionadas que a veces dolían más que el silencio. Me dijo que había aprendido a felicitar con sinceridad a otras mujeres cuando anunciaban un embarazo, pero que luego llegaba a su casa y lloraba en el baño para que nadie la escuchara. Me confesó algo que casi nunca se dice en voz alta. Siento que mi vida se quedó incompleta, como si Dios hubiera seguido adelante con otros, pero conmigo se hubiera detenido. Mientras hablaba, no había enojo en sus palabras. Había cansancio, ese cansancio profundo que no se quita durmiendo, ese que nace cuando uno ha esperado demasiado tiempo y empieza a preguntarse si el futuro todavía tiene algo reservado. Y ahí estaba ella, amando a Dios, sirviendo, creyendo, pero con la autoestima herida, con la visión del mañana empañada, con la sensación de que algo esencial le había sido negado. No por falta de fe, no por rebeldía, sino por una realidad que no eligió: la infertilidad y el duelo silencioso de no tener hijos. Te cuento esto porque quizás, de una forma u otra, tú te has sentido así. Tal vez no con las mismas palabras, pero con el mismo peso en el pecho. Ese sentimiento de preguntarte quién eres ahora, qué sentido tiene tu vida, cómo mirarte al espejo sin sentir que fallaste en algo que parecía tan natural para otros. Con los años he aprendido algo, y te lo digo con la ternura de alguien que ya ha visto muchas lágrimas y también muchos milagros, visibles e invisibles. El dolor de no tener hijos no solo toca el cuerpo o los sueños, toca la identidad. Y cuando la identidad se sacude, la autoestima tiembla. A veces no lo decimos, pero lo sentimos. Sentimos que valemos menos, que llegamos tarde, que algo en nosotros no funcionó como debía. Y aunque sabemos en la cabeza que Dios nos ama, el corazón tarda más en ponerse de acuerdo. Ahora, déjame llevarte suavemente a una historia antigua, una de esas historias bíblicas que no están ahí para adornar páginas, sino para abrazarnos en nuestros propios procesos. En el primer libro de Samuel se nos presenta a una mujer llamada Ana. No era rebelde, no era incrédula, no era indiferente a Dios. Todo lo contrario. Ana amaba profundamente al Señor. Tenía un esposo que la amaba y la honraba, pero había algo que marcaba cada día de su vida. No podía tener hijos. Y en aquella cultura, no tener hijos no solo era doloroso, era humillante. Era motivo de burla, de comparaciones, de miradas que juzgaban sin palabras. La Biblia dice que Penina, la otra mujer de Elcana, la provocaba y la afligía, año tras año. No fue un dolor pasajero, fue una herida prolongada. Ana lloraba, Ana no comía, Ana oraba con el alma desgarrada. Y aquí hay algo muy importante. La Escritura no maquilla su dolor, no la muestra como una mujer fuerte todo el tiempo, la muestra humana, quebrada, cansada. En 1 Samuel 1:10 dice: ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente.
Mira qué frase tan honesta. Amargura de alma. No es una fe superficial. No es una oración bonita para que otros la escuchen. Es el clamor de alguien que ya no sabe cómo seguir esperando. Ana llegó a un punto en el que incluso fue malinterpretada. El sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Y eso también pasa cuando el dolor es profundo. Aún en la iglesia, aún entre creyentes, a veces no somos entendidos. Pero hay algo precioso en la evolución de Ana. Ella no dejó de ir a Dios. Aunque no entendía, aunque dolía, aunque el silencio se prolongaba, ella seguía llevando su herida al único lugar donde podía ser sanada. Y aquí quiero detenerme un momento contigo, con calma, sin prisa, porque muchas personas cuando la espera se alarga, no se alejan de Dios del todo, pero sí se alejan de sí mismas. Siguen orando, pero ya no se miran con compasión. Siguen creyendo, pero ya no se permiten soñar. Siguen caminando, pero con la cabeza baja. La infertilidad tiene esa forma silenciosa de erosionar la esperanza. No grita, no golpea de una sola vez, va desgastando poco a poco. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir una imagen equivocada de nosotros mismos delante de Dios. Ana, durante mucho tiempo, fue conocida como la estéril, no por su nombre, no por su fe, no por su corazón, sino por lo que no podía hacer. Y eso duele, porque cuando la identidad se reduce a una carencia, el alma se encoge. Pero escucha esto con atención, porque aquí empieza a asomarse una verdad que transforma. Dios nunca se refirió a Ana como la estéril. Dios siempre la vio como hija. Y esto nos lleva al versículo central que conecta profundamente con todo lo que estamos hablando. Jehová había cerrado completamente la matriz de Ana. Primera de Samuel 1:5. Este versículo, que a muchos les incomoda, no está escrito para herirnos, sino para mostrarnos algo muy delicado. Dios no estaba ausente del proceso. Aunque Ana no entendía el porqué, aunque el dolor era real, su historia no estaba fuera del cuidado de Dios. Ahora bien, esto no significa que Dios disfrute nuestro sufrimiento, ni que el dolor sea un castigo. Significa que aún en aquello que no comprendemos, nuestra vida no se sale de sus manos. Y aquí, con la voz bajita de una consejera que te habla como si estuvieran sentados frente a frente, quiero decirte algo muy importante. Tu infertilidad no es tu identidad. Tu duelo no define tu valor. Tu vida no está incompleta delante de Dios. Antes de seguir, permíteme decirte algo de manera sencilla, como lo haría en una charla familiar. Antes de comenzar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. A veces no sabemos a quién puede estarle salvando el corazón una palabra compartida. Volvamos ahora a ti, a lo que has vivido, a lo que quizás no has dicho en voz alta. Hay duelos que no tienen ataúd, pero igual duelen. El duelo por no tener hijos es uno de ellos. No hubo despedida, no hubo ritual, no hubo permiso social para llorar. Y sin embargo, algo se perdió. Una expectativa, una imagen del futuro, una parte del sueño. Dios no te pide que ignores ese dolor. Él no te dice, ya deberías haber superado esto. Al contrario, la Biblia está llena de personas que lloraron largamente antes de encontrar descanso. Jesús mismo en Juan 11:35 lloró, y nadie puede decir que le faltaba fe. La autoestima en Dios no se reconstruye negando el dolor, sino trayéndolo con honestidad delante de Él. Cuando Ana derramó su alma, algo empezó a cambiar. No inmediatamente en las circunstancias, pero sí en su interior. La Escritura dice que después de orar, Ana ya no estuvo más triste. No porque ya tuviera a Samuel en brazos, sino porque había depositado su carga en Dios. Su rostro cambió antes de que su vientre cambiara. Y aquí hay una enseñanza profunda, pero muy humana. Dios a veces sana primero la identidad antes de responder la petición, porque si no sabemos quiénes somos en Él,
aún los milagros pueden dejarnos vacíos. Quiero que escuches esto despacio, como quien recibe un abrazo. Tu valor delante de Dios no comenzó cuando pensaste en ser madre o padre. Tu valor no depende de una respuesta médica ni de un resultado visible. Tu valor nació del amor eterno de Dios por ti. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Jeremías 1:5. Dios te conoció antes de cualquier diagnóstico. Te amó antes de cualquier intento fallido. Te llamó antes de cualquier comparación. En la próxima parte seguiremos caminando juntos. Veremos cómo Dios no solo responde oraciones, sino que redefine propósitos. Cómo el futuro puede abrirse de maneras que no imaginábamos. Y cómo la autoestima en Dios puede levantarse aún cuando ciertas puertas no se abren como esperábamos. Por ahora, quédate con esta verdad sencilla y profunda. Dios no te ama por lo que puedes dar, sino por quien eres. Y eso, hermano, hermana, nadie te lo puede quitar. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma, apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos conversando con calma, como quien se sirve una taza de café y se sienta sin mirar el reloj. Quiero que volvamos por un momento a Ana, pero no solo a lo que le pasó, sino a lo que fue pasando dentro de ella con el tiempo. Porque la Biblia no solo cuenta milagros, cuenta procesos, y los procesos casi nunca son rápidos ni cómodos. Ana iba todos los años a la casa del Señor. Años, hermano, años. No semanas, no meses. Años cargando el mismo anhelo, la misma herida, la misma pregunta sin respuesta. Y hay algo muy humano ahí. Ella no dejó de hacer su vida, no dejó de cumplir, no dejó de caminar, pero caminaba con un peso invisible. Eso mismo le pasa a muchos hoy. Siguen funcionando, siguen trabajando, siguen sirviendo, siguen sonriendo, pero por dentro sienten que algo se quebró. Y cuando ese quiebre se prolonga, empieza a afectar cómo nos vemos a nosotros mismos. Al principio uno piensa, Dios sabe, Dios tiene el control, y es verdad. Pero cuando pasa el tiempo, aparece otra voz más bajita, más peligrosa, que susurra, tal vez no soy suficiente, tal vez a otros sí, pero a mí no. Tal vez mi historia no va a cambiar. Esa voz no viene de Dios, pero cuando el dolor dura, se vuelve convincente. Ana vivía en una cultura donde el valor de una mujer estaba profundamente ligado a su capacidad de dar hijos. Así que no solo lloraba por lo que deseaba, sino por cómo era mirada. Cada comentario, cada risa, cada provocación de Penina era como sal en la herida. Y aunque el Cana la amaba y le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ana seguía sintiendo un vacío que nadie más podía llenar. Y aquí quiero decir algo con mucha delicadeza. A veces las personas que nos aman dicen frases bien intencionadas, pero no alcanzan a tocar el fondo de nuestro dolor. No porque no nos amen, sino porque hay heridas que solo Dios puede comprender del todo. Ana llegó a un punto de quiebre. No fue un día cualquiera. Fue un día en el que ya no pudo sostener la compostura. Fue al templo y oró de una manera distinta. Ya no cuidó las formas, ya no se preocupó por cómo se veía. La Biblia dice que hablaba en su corazón, y solo se movían sus labios. Eso me conmueve profundamente, porque cuando uno llega a ese punto, ya no ora para que otros escuchen, ora porque si no ora, se rompe. Y ahí sucede algo importante. Ana no negocia con Dios desde la culpa ni desde la comparación. Ella se presenta tal como está, dolida, cansada, esperanzada y rota al mismo tiempo. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto de fe enorme. Porque seguir yendo a Dios cuando no entiendes, cuando no ves resultados, cuando ya oraste 1000 veces lo mismo, eso es fe madura. Después de ese momento, Elí le dice algo que parece sencillo,
pero que marca un antes y un después. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y la Escritura dice que Ana se fue, comió, y su rostro no estuvo más triste. Detente ahí conmigo un momento. Todavía no estaba embarazada, todavía no había señales visibles de cambio, pero algo dentro de ella se acomodó, algo descansó. Y aquí está una verdad que quiero que guardes en el corazón. A veces Dios no cambia la circunstancia de inmediato, pero sí cambia la forma en que la llevamos. Y cuando eso pasa, la autoestima empieza a sanar. Porque la autoestima en Dios no nace cuando todo se resuelve, sino cuando entendemos que seguimos siendo valiosos aun cuando algo no se resuelve. Ana dejó de verse solo como la que no puede. Empezó, tal vez sin darse cuenta, a verse como la que fue escuchada. Y eso cambia todo. Más adelante, cuando Samuel nace, vemos otra transformación hermosa. Ana no se aferra al niño como si fuera un trofeo o una compensación por los años perdidos. Ella cumple su promesa y lo entrega a Dios. Y esto nos muestra que su identidad ya no estaba atada a poseer, sino a confiar. Pero no todas las historias tienen el mismo desenlace visible. Y aquí quiero ser muy honesta contigo, porque te hablo como una mujer mayor que ha caminado mucho y ha visto muchas realidades. No todas las personas que aman a Dios y anhelan hijos los tienen, y eso no las hace menos amadas, menos usadas, menos completas. La Biblia también nos habla de Elizabeth. Dice que era justa delante de Dios, irreprensible, y aún así durante muchos años no pudo concebir. La gente la veía con lástima, ella misma cargaba vergüenza, y aunque Dios finalmente la bendijo con Juan el Bautista, hubo un largo tiempo de silencio. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, pero no tenían hijos. Mira qué combinación tan fuerte: justicia y esterilidad, fe y espera, amor de Dios y preguntas sin respuesta. Eso nos enseña que la infertilidad no es un juicio espiritual. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, sin rodeos, con cariño. Quizás tú has llegado a pensar que tu vida quedó en pausa, que los demás avanzaron y tú te quedaste esperando algo que no llegó, que ya no sabes cómo imaginar el futuro sin ese sueño. Eso es parte del duelo, y el duelo no es lineal. Un día estás bien, al otro vuelves a llorar. Un día aceptas, al otro te duele de nuevo. Y está bien, no te juzgues por eso. Dios no mide tu sanidad por la ausencia de lágrimas. Él la mide por tu disposición a seguir caminando con Él aun cuando duele. La autoestima herida necesita tiempo, palabras de verdad y presencia amorosa. Y Dios es paciente. Él no te empuja, no te compara, no te exige resultados. Él se sienta contigo, como ahora, y te recuerda quién eres. Eres más que tu capacidad reproductiva. Eres más que un diagnóstico. Eres más que una expectativa no cumplida. Tu vida tiene sentido porque Dios la sopló con propósito. En la siguiente parte vamos a hablar de algo muy importante: cómo reconciliarte con el futuro cuando no se parece al que soñaste, cómo volver a levantar la mirada sin traicionar tu dolor, y cómo descubrir que Dios sigue escribiendo tu historia, aunque el capítulo que imaginabas no llegó como esperabas. Por ahora, descansa un momento en esta verdad sencilla. Dios no se ha olvidado de ti. Tu historia no terminó, y tu valor sigue intacto en sus manos. Cuando me indiques, continúo con la tercera parte manteniendo el mismo tono, la misma voz cercana y el mismo cuidado pastoral. Déjame seguir hablándote con calma, como quien no quiere imponer ideas, sino acompañar el corazón. Imagina que estamos sentados en una sala sencilla, sin micrófonos, sin prisa, solo conversando desde la experiencia y desde la fe. Quiero ahora ayudarte a mirar este tema desde algo muy humano: los errores que solemos cometer cuando enfrentamos la infertilidad y el duelo por no tener hijos, y las soluciones que Dios nos va mostrando con paciencia. No para señalarte, no para culparte,
sino para liberarte. Porque muchos de estos errores no nacen de la maldad, sino del dolor. Uno de los errores más comunes es creer que nuestro valor disminuye con el paso del tiempo y con la ausencia de aquello que deseábamos. Al inicio, cuando el diagnóstico llega o cuando los intentos fallan, solemos decir, Dios tiene el control. Pero cuando los años pasan y nada cambia, algo se empieza a romper por dentro. Sin darnos cuenta, comenzamos a medir nuestra vida por lo que no ocurrió. Y poco a poco, la autoestima se va apoyando en una ausencia. Ese es un error profundo, pero muy comprensible, porque el dolor prolongado cansa, y cuando uno está cansado, empieza a sacar conclusiones equivocadas. Se empieza a pensar, tal vez no fui lo suficientemente buena, tal vez Dios sí bendice a otros, pero a mí no. Tal vez mi propósito era otro, pero ya no lo sé. El problema de ese pensamiento no es solo lo que dice, sino lo que produce. Produce vergüenza, produce silencio, produce aislamiento. Empieza a hacerte sentir incómodo, incluso en la presencia de Dios, como si tuvieras que esconder una parte de tu historia. La solución que Dios propone no es una respuesta rápida ni una fórmula espiritual. Es una verdad que se aprende despacio. Tu valor no se negocia con el dolor. Dios no te ama menos porque algo no sucedió. Él no te mira con decepción. Él no te mide por resultados. Otro error frecuente es compararnos con quienes sí tuvieron hijos, compararnos con quienes parecen avanzar más rápido, compararnos incluso con personas que no cuidan lo que recibieron, mientras nosotros seguimos esperando. La comparación es una herida silenciosa. No grita, pero desgasta. La comparación te hace sentir fuera de lugar. Te hace pensar que llegaste tarde a la vida, que tomaste el camino equivocado, que algo se te escapó. Y cuando ese pensamiento se instala, empieza a afectar la visión de futuro. Ya no sabes cómo imaginarte dentro de unos años. Ya no sabes qué esperar. La solución aquí no es cerrar los ojos a la realidad, ni fingir que no duele. La solución es cambiar el punto de referencia. Dejar de mirarte a través de la historia de otros y empezar a mirarte a través de la mirada de Dios. Dios no escribe historias en serie. Él escribe vidas únicas. Cuando te comparas, estás usando una regla que Dios nunca diseñó para ti. Él no te va a pedir cuentas por la vida de otros, te va a acompañar en la tuya. Otro error muy común es pensar que aceptar el dolor es rendirse. Muchos creen que si dejan de luchar con la misma intensidad, si dejan de orar de la misma forma, si dejan de insistir, entonces están traicionando su fe. Y viven atrapados entre dos miedos, el miedo a soltar y el miedo a seguir esperando. Eso cansa el alma, y una fe cansada empieza a volverse dura consigo misma. La solución que Dios ofrece aquí es distinta a lo que solemos pensar. Aceptar no es rendirse, aceptar es descansar. Aceptar es decir, Señor, yo ya no puedo cargar esto sola. Aceptar es permitir que Dios redefina la esperanza, no que la destruya. Hay esperanzas que cambian de forma, pero no desaparecen, y hay propósitos que no se revelan mientras seguimos aferrados a una sola imagen del futuro. Otro error profundo es creer que la vida perdió sentido. Este es uno de los más dolorosos porque no siempre se dice en voz alta, pero muchos lo sienten. Se levantan, cumplen, funcionan, pero por dentro sienten que su historia se quedó incompleta, que hay una página en blanco que nadie va a llenar. Cuando eso pasa, la autoestima ya no solo está herida, está agotada, y se empieza a vivir en automático. La solución no es inventarse un sentido artificial ni llenarse de actividades para no pensar. La solución es permitir que Dios vuelva a hablarte del propósito desde un lugar más profundo. Un propósito que no depende de una sola función, sino de una relación viva con Él.
Dios no te creó solo para una etapa o para un rol específico. Te creó para caminar con Él, para amar, para bendecir, para ser refugio, para ser testimonio, y eso no se cancela por una circunstancia. Ahora quiero detenerme en algo muy delicado. Muchas personas, sin darse cuenta, convierten su dolor en identidad. Ya no se presentan solo como hijos de Dios, sino como los que no pudieron, los que no tuvieron, los que perdieron. El dolor pasa a ser la carta de presentación. Eso es comprensible, pero no es sano, porque cuando el dolor se vuelve identidad, cualquier intento de sanidad se siente como traición a la historia vivida. La solución aquí es permitir que el dolor sea parte del camino, pero no el centro de la vida. Dios no quiere borrar lo que viviste, quiere redimirlo, quiere usarlo para darte una sensibilidad que otros no tienen, una compasión que no se aprende en libros. Ahora déjame hablarte del cierre de este proceso no como un final perfecto, sino como un lugar de paz posible. La autoestima en Dios se reconstruye cuando vuelves a mirarte con los ojos con los que Él te mira, no con lástima, no con reproche, sino con amor profundo. Cuando empiezas a hablarte con la misma ternura con la que Dios te habla. Se reconstruye cuando entiendes que tu historia sigue teniendo capítulos por escribir, tal vez distintos a los que imaginaste, pero no menos valiosos. Se reconstruye cuando te permites volver a soñar, aunque sea con sueños nuevos, más sencillos, más reales, más alineados con la paz. Quiero decirte algo desde la experiencia de alguien que ha caminado muchos años en la fe. Dios nunca desperdicia una vida, nunca. Ni una lágrima, ni una espera, ni un silencio. Todo, absolutamente todo puede convertirse en semilla. Tal vez no tengas hijos biológicos, pero puede ser un instrumento de vida en formas que hoy todavía no alcanzas a ver. Tal vez tu abrazo sane más de lo que imaginas. Tal vez tu testimonio sostenga a alguien que hoy está donde tú estuviste. Y no, esto no es un consuelo barato, es una verdad que solo se entiende con el tiempo. Quiero que te quedes con esta reflexión final dicha despacio, como quien bendice. Tu vida no perdió valor, tu historia no quedó incompleta, Dios no terminó contigo. Aún en medio del duelo, Él sigue caminando a tu lado. Aún cuando el futuro no se ve claro, Él sigue siendo fiel. Y aún cuando tu autoestima haya sido golpeada, su amor sigue siendo el mismo. Si esta reflexión habló a tu corazón, te invito con cariño a que lo compartas en los comentarios. A veces escribir lo que sentimos también sana. Déjame saber que no estás solo, que este mensaje llegó a tiempo. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este contenido y suscríbete a nuestro canal. Al hacerlo, no solo apoyas este espacio, también ayudas a que otras personas que estén pasando por momentos difíciles puedan encontrar palabras de esperanza. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Que Dios te abrace con su paz, esa paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante en tu vida.